Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos a otro programa sobre geoestrategia, geopolítica, historia militar aquí en Multicanal Radio, como todas las tardes a las 4 en la emisora Multicanal Radio, en YouTube, nos tenéis aquí en directo y después en diferido nos podéis escuchar y ver en YouTube, iVoox y Spotify. Darle al me gusta, suscribiros al canal y eso nos ayudará pues a seguir realizando este tipo de programas. Como todas las tardes, estoy yo aquí y obviamente está también el general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas Vamos tardes, a mi ir general. con el tema de política de defensa. Eso es, vamos a seguir ya la cuarta parte, seguramente hoy terminemos y para comenzar es que hay que empezar, para tratar las Fuerzas Armadas Españolas tenemos que empezar por la cúspide, por arriba, la política de defensa y pues iremos bajando hacia el resto de aspectos, personal, organización, armamento, programas, todo lo que conlleva una visión general de las Fuerzas Armadas, que nunca se ha hecho, no hay programas sobre esto, pues nosotros somos los primeros. Y hoy vamos a seguir, hemos tratado, recomiendo buscar y escuchar los 3 programas anteriores, porque es una información que ninguno de los que nos estáis viendo vais a encontrar en otro lado, ni por escrito ni hablado, porque no se ha tratado, pero en documentos que la mayoría de los mortales no tienen acceso. Y aquí pues es un buen resumen para saber cómo funciona todo esto. Hemos visto un poco todo y nos quedamos en el otro programa, nos quedamos en lo que era la directiva de defensa y la directiva de defensa y la directiva de política de defensa y la directiva de la defensa nacional. Y en eso nos quedamos y vamos a empezar tratando el tema hoy por ahí, mi general, y vamos a ir avanzando ya hasta el final del programa. Pues cuando quiera, mi general, directiva de política y directiva de defensa. Muy bien, bueno, decíamos que la documentación en la que consta la estrategia española, decimos que la estrategia es como el corazón de la política de defensa. O sea, la estrategia pues es el pensamiento que guía la acción, en definitiva, la preparación también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, pues los documentos en que consta son de 2020, ¿no? Algunos de 2021. Decíamos que la estrategia de seguridad nacional es posterior cuando debería ser anterior, porque claro, es el fundamento, ¿no?, de la defensa, ¿no?, de la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, por motivos, por motivos estos realmente, ¿no?, que son de oportunidad, pues es posterior. Es decir, se hizo en 2021 una revisión de la que había de 2017, todavía hecha por el gobierno del Partido Popular, por motivos del COVID, ¿no? El COVID parte, ¿no?, digamos, de todo el sistema, ¿no?, que es decir, las epidemias, ¿no? La seguridad es una de las dimensiones, ¿no?, de la seguridad nacional, precisamente es la epidémica, ¿no? Como también pues son los desastres naturales, las catástrofes y demás, ¿no? La amenaza más importante, por su envergadura, por sus consecuencias, precisamente pues la amenaza militar, y por eso tienen ese carácter de instrumento fundamental, ¿no?, de la estrategia nacional por las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, las dos directivas que decimos, directiva de la directiva de defensa nacional, y que vendría a ser lo que es la estrategia de defensa, ya propiamente, ¿no?, de todo el sistema de defensa, la dicta el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el director de la defensa nacional y es quien realmente pues es el conductor estratégico. O sea, junto con el ministro de Defensa,
y el cauce a través del cual se dan esas instrucciones, ¿no? Para dirigir esas directivas, para dirigirlas en el caso por la crisis o la guerra que se pueda producir, por eso está ahí personalizado en un órgano que no es el gobierno completo, ¿no? Sino que es el propio presidente del gobierno. Sí, sí, Por en eso general es el responsable y el director. es el director de la política de la defensa, del empleo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, por eso es quien firma esa directiva, ¿no? Sin embargo, la política de defensa en sí misma, pues aprobar esa política de defensa, que es una política pública, que de lo que trata precisamente, su objeto es la preparación de las Fuerzas Armadas. Esa política es una política general, es decir, una política de todo el gobierno en su totalidad, es aprobada precisamente por el gobierno, como tal política general, y todos los departamentos realmente tienen pues algo que ver, unos más que otros, ¿no? Pero todos, ¿no? Pues asuntos exteriores, ¿no? Pues industria, pues, o sea, hay, no sé, son muchos departamentos que pueden tener y que de hecho pues tienen ahí pues un papel que desempeñar precisamente en la defensa nacional. Por eso es esa, pero por eso esa política de defensa la aprueban todos, ¿no? Pero de esa aprobación de la política de defensa que se hace pues en virtud de la directiva de defensa, de la directiva de defensa nacional que hace el presidente del gobierno, pues se deriva una segunda directiva que ya es para ejecución, digamos, de esa política de defensa por el departamento responsable, el departamento correspondiente, que es el Ministerio de Defensa. Esa directiva se llama Directiva de Política de Defensa, que es el segundo o el tercer gran documento, después de la Estrategia de Seguridad Nacional, Directiva de Defensa Nacional, Directiva de Política de Defensa. Ese, pues, lo firma el presidente del gobierno. Bueno, estas directivas no son secretas, pero es como si lo fueran porque la verdad es que no tienen, apenas se les presta atención, o sea, la mayor parte de la opinión pública pues desconoce pues totalmente su existencia. No quiere decir que todo el mundo tenga que estar enterado de cómo es la política de defensa de su país, ¿no? Pero sí, al menos pues las personas que siguen la política y que tienen parte en la conformación precisamente de la opinión pública, como son medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pues deberían tener más conocimiento. Estas directivas deberían haber tenido más impacto en su momento, pero ese es uno de los problemas que tenemos aquí en España, que ya lo hemos comentado, el déficit de cultura estratégica que tenemos, es decir, en general, ¿no? Los ciudadanos pues no tienen conciencia de la importancia que tiene la defensa nacional pues, para definir o respaldar pues, el papel de España en el mundo. Sí. Y el papel de España en el mundo no es el que le corresponde Mm. por la ley estratégica, por el volumen de sus intereses, pues entonces todo va mal. Las cosas no pueden ir bien, ¿no? Y no pueden ir bien cuando no van las cosas bien para España, pues no van las cosas bien para los ciudadanos, ¿no? Y bueno, esto que es lo que llamamos cultura estratégica, que es parte del carácter Sí. nacional de un pueblo, pues aquí tenemos ese déficit que es algo que tenemos que desarrollar. Sí. O sea, que aquí, cuando se hizo en su momento la transición política, se inició en todo esto, pues se hizo la Constitución y empezamos, ¿no? Digamos, a hacernos responsables y a no ser tutelados, ¿no? Como hasta ese momento, ¿no? Dejando pues la política pues para quien correspondiese, ¿no? Que era un poco la idea que había, ¿no? Pues esto aquí apenas se descendió. Sí. Se descendió, digamos, a estos niveles que son particulares, pero son muy importantes, ¿no? Apenas se pedía
de las Fuerzas Armadas, y estoy hablando ya pues de mis tiempos, que mi memoria va muy atrás, Sí, sí. Pero bueno, por no solo lo los obvio. suyos, sino más adelante también. Aquí en ¿Eh? España hemos tenido, yo creo, a ver qué opina usted, un fracaso en lo que es la difusión de la cultura de defensa, que los que estamos dentro de la burbuja que hemos trabajado para el ministerio, hemos sido miembros de las Fuerzas Armadas, pues sí que está uno dentro de ese mundo, pero no se ve que eso haya salido hacia la sociedad civil, esa difusión de cultura de defensa, y ya mucho menos la difusión de la cultura Claro, con lo cual estratégica. No sé cómo lo ve usted ahí. claro, la falta de información, o sea, decía Claro, que en no hay. aquellos primeros tiempos de la transición apenas lo que se pedía de las Fuerzas Armadas era pues, que aceptasen el marco constitucional, el marco político y tal, ¿no? Y hombre, a poder ser que los mandos militares, pues sus discursos y demás y tal, ¿no? Pues Sí, no perdonasen la vida al sistema constitucional, ¿no? Bueno, ese era el tono de la prensa. Lo que estoy, en fin, es una caricatura, ¿no? Pero es un poco lo que, si se toma la prensa de aquella época, pues no se habla de otra cosa. Lo que dijo el capitán general de Valladolid o el de Granada, ¿no? sí. El discurso de la Pascua Militar y cosas por el estilo, ¿no? Claro, no, eso no terminó de arraigar en la opinión pública, porque cuando ya todo pasó, digamos, ¿no? Y ya pues se vio pues, que las Fuerzas Armadas pues no solamente habían aceptado, ¿no? la transición, sino que incluso pues actuaban como tal pilar, como tal respaldo, ¿no? En virtud del artículo octavo de la Constitución de todo el sistema de libertades en España y tal, ¿no? Pues es como si se pasara páginas y se dijese, bueno, pues nada, pues ya pues a hablar de otras cosas, ¿no? No, Sí, hay que hablar de lo que se trata, ¿no? claro, Debido el famoso referéndum constitucional. El otro día, sí, pues Felipe González, hablando de este asunto, pues decía, no, yo es que no tuve más remedio que convocar el referéndum porque para que se pudiese esto respaldar democráticamente el ingreso de España en sí, la OTAN, que se había entrado así un poco por la puerta de atrás. No se entró por la puerta de atrás, entró un gobierno, pues como tenía que haber entrado un gobierno que no era del PSOE. El problema fue otro. El problema claro, fue que el PSOE tuvo que volver atrás, digamos, de sus posiciones, ¿no? claro. No tenía, después de todas las promesas que había hecho, ¿no? Fue un problema de partido. Pues no tuvo más remedio, que para no quedar mal, pues hacer aquella jugada que fue muy arriesgada porque ya es que realmente no se sabía ni lo que se votaba. ¿Pero qué estamos votando? Que sí, que no, que ni, que tal, ¿no? El líder de la derecha, el líder de la oposición, que era entonces Manuel Fraga, ¿no? Pues votó no, por ejemplo. No, pues yo voto no porque estas cosas no se preguntan. Bueno, pero imaginemos que hubiera pasado si hubiera salido no. Sí, Bueno, sí. todo esto, pues después se entró con el modelo español, ¿no? Ese que un poco pidiendo perdón. Bueno, sí, estamos en la OTAN, pero no estamos en la estructura militar. Tampoco era verdad, porque sí Sí, estábamos en la estructura estábamos. militar, pues estábamos en el comité militar, o sea, entonces decían los franceses, ¿no? Dice, caramba, qué listos sois, ¿no? Estáis mejor que nosotros, ¿no? Porque nosotros dijimos que no estábamos en la estructura militar, pues nos dijeron, bueno, pues puerta, fuera Mm. también del comité militar, ¿no? Y nosotros estábamos dentro y decíamos que no Estábamos estábamos. dentro y decíamos, en fin, fue todo un juego así Sí. bueno, de indefinición, Mm. que tampoco era bueno para España, porque no es bueno ser un socio, un aliado que no es predecible, que no Sí. se sabe muy bien si está o no está, o si cuando llega el momento pues va a ponerse en plan interesante o no y tal, ¿no? Nos pasa actualmente, en general es la situación en la que estamos con el gobierno actual, que también estamos así. No somos confiables para nuestros socios, lo dicen ellos, vamos, no es que lo digamos nosotros, lo dicen nuestros socios y bueno, pues es lo que se ha buscado, lo que busca pues, el que dirige la política de defensa, que en este caso pues es el presidente del gobierno y estamos ahí en esa situación. Sí, porque no ha terminado de madurar esto, ¿no? O sea, Claro. hay unas posiciones pacifistas que ha habido siempre. O sea, a ver, ¿quién no quiere la paz? O sea, Mm. los primeros que queremos la paz somos los militares, ¿no? Porque precisamente pues el hecho de tener que hacer la guerra, y tenernos que preparar para la guerra, Mm.
pues nos hace ser conscientes de las consecuencias Claro, de tener que emprenderla, ¿no? Y bueno, pues el amante de la paz, pues eso del bis pacem para bellum y tal, ¿no? sí, Pues sigue siendo una gran verdad y ahora precisamente es cuando sí. se está poniendo de manifiesto porque si no hubiera fallado eso, pues no hubiera pasado probablemente lo que pasó. Claro, lo que está pasando que tenemos en Ucrania, por ejemplo. Y se empieza a ser consciente de eso, porque claro, nosotros tenemos varias asignaturas pendientes, ¿no? En todo esto, porque claro, ya empezamos por la guerra del Golfo, que fue siguiendo un poco esta revisión de antecedentes, ¿no? Sí, De las directivas y tal, ¿no? Pues la guerra del Golfo, cuando se decidió ir esto, participar, ¿no? Esto con el resto de los aliados, en fin, aquello realmente era algo que era fuera de área y no era exactamente una sí, operación, ¿no? Pero bueno, ahí sí es cierto que estaban todos, ¿no? Bajo el liderazgo de esto de Estados Unidos y el gobierno español, pues bueno, pues ahora ya somos parte del sistema, ¿no? Y nos unimos y vamos y tal, ¿no? Y bueno, pues se armó el lío que se armó, ¿no? sí. Entonces, pues hubo, pues no sé, pues hasta que organizaron una gala allí en esto con aquello de Marta Sánchez, que fue allí Sí, a esa fue la del 91 y la después canción tuvimos, aquella de sí, sí, Soldados de Soldados del Amor. Amor, una vez más, pues pidiendo perdón por haber Sí, a la guerra. Bueno, sí, nosotros vamos, pero bueno, el día que empezaron las operaciones aéreas, ¿no? Ahí mm, en esto, en el Golfo, ¿no? Pues entraban grupos de portaaviones allí sí, y me contaba pues un oficial que embarcado en la Santa María, ¿no? mm, Dice, mira, se veían entrando en el Golfo, ¿no? Las fuerzas portaaviones, ¿no? La quinta flota y tal, ¿no? sí. Y nosotros de vuelta encontrada navegando para afuera. O sea, Para el otro lado. pues, sí, porque el gobierno estaba Bueno, horrorizado con la eso hay que posibilidad. reconocer, mi general, que los que vieron el concierto de Marta Sánchez estuvieron encantados. Los que estaban Sí, allí en los barcos estaban claro, encantados. claro, Yo por supuesto, ¿no? conozco gente como usted que ¿Eh? estaba allí en la descubierta, en la corbeta, no sé si se acuerda que estaba también la corbeta Bueno, descubierta. las corbetas estaban en el Mar Rojo. Estaban, pero también fue Marta Sánchez a ellas, creo que estuvo en La- las no, corbetas. sí, porque yo no sé, ya no recuerdo bien. Sí, cantó en los Yo dos, me creo que, parece. que ella fue a un sitio y al otro, ¿no? Es decir, Eso, yo creo que fue a fue los dos, pero bueno, la vieron los dos, Al todos Golfo, donde encantados. estaba la Santa María Sí, y al Mar Rojo, donde estaban las corbetas, ¿no? sí, Bueno, esto, en fin, se hizo pues con el servicio militar obligatorio, sí, todavía, que era, pues un problema añadido y fue una de las enseñanzas, ¿no? Fue entre la guerra de las Malvinas y de la que hemos hablado, por cierto, también en este sí, programa, y la guerra del Golfo, que de todo eso hemos tratado, las enseñanzas que se obtuvieron, tanto pues en el contexto profesional como en el contexto pues, político, era la necesidad de profesionalizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Que fue, pues, digamos, el siguiente paso que se dio. Y bueno, ya con esto ya entramos en lo que fue la política de defensa sí. del Partido Popular, que se basó pues en terminar con el modelo español, es decir, bueno, estamos en la OTAN y estamos en todas las consecuencias y estamos en la estructura de mandos y estamos en todas partes, ¿no? Fue esto la profesionalización de las Fuerzas Armadas y el tercer pilar de todo esto, ¿no? Pues fue la política industrial, ¿no? De armamento y material, porque ahí se había pasado por varios altibajos, ¿no? Pero hubo un momento, como se decía en las Fuerzas Armadas, que éramos ricos sin saberlo, Sí. ¿no? Lo supimos después, cuando vinieron las vacas flacas, ¿no? Bueno, la política industrial que hizo en su momento el Partido Popular, ¿no? Y A que eso le vamos a dedicar un programa exclusivo al tema industrial, eso, a la industria de defensa. que se plasmó en el libro blanco, ¿no? Pues fueron los grandes programas. Hemos dicho que lo mejor del inventario que tenemos, Sí, sí. tenemos hoy Viene día de aquellos años. viene de aquello. Y después de eso empezó la crisis. Cuando empezó la Sí, crisis, ¿no? Ya con el gobierno de Rodríguez Zapatero, vamos, fue crisis mundial, ¿no? La que sobrevino, ¿no? Sobre todo aquello. Empezaron los recortes de defensa, ¿no? Y ahí es donde realmente pues tenemos ese atraso, ¿no? Que ahora sí,
rellenar con mucha prisa. Bueno, eh, pero vamos a los textos que tenemos encima de la mesa. Sí, Hay, digamos, dos posiciones, ¿no? Que se pueden enfocar las relaciones internacionales. Hay que solemos identificarlo con lo que con la idea del idealismo y el realismo, ¿no? Es decir, una postura idealista, ¿no? Idealista, pues no estamos hablando aquí de un idealismo en el sentido de que seamos muy buenos y demás, ¿no? Pero sí es cierto que el idealismo realmente lo que se funda es una idea liberal, ¿no? Por sí. otra parte, ¿no? Evitar la guerra porque entre quienes aman la libertad, pues no se van a producir guerras nunca, ¿no? Sí. Las democracias nunca se han hecho la guerra entre sí. Mm. Ese es el principio que hay. Bueno, lo que tiende es un orden internacional basado en reglas, ¿no? En reglas de obligado cumplimiento, en este caso de obligado cumplimiento, dentro de lo que es el derecho, que son normas jurídicas, ¿no? Esto dentro de Estados soberanos, pues bueno, la imposición de esas reglas, pues en el modelo teórico que se elabora, en la Carta de Naciones Unidas, la guerra pues no es un recurso, sino un recurso al que se acude, ¿no? Para resolver las diferencias entre los estados, ¿no? Que se tienen que resolver conforme a las normas, ¿no? Y conforme a principios de negociación, ¿no? Pero, pero la guerra existe y la guerra existe como una manifestación del derecho, una consecuencia del derecho de legítima defensa. Es decir, si alguien es agredido por otro, pues rompiendo, cometiendo lo que es un ilícito internacional, ¿no? Pues entonces él tiene derecho a defenderse y notificar inmediatamente la agresión a esto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que tome medidas, ¿no? Y esto se pueda resolver imponiendo, si es necesario, al Estado agresor, ¿no? Al cabo. El problema es que tienen que estar de acuerdo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque si hay vetos, pues no se puede hacer, ¿no? Bueno, entonces ya vemos que el idealismo tiene un límite, ¿eh? El límite precisamente en cuáles son la política de intereses, ¿no? De cada uno de los estados, particularmente de los más grandes o de los más influyentes, ¿no? En el contexto internacional, ¿no? Bueno, este orden internacional, este orden liberal, que hemos basado en normas, ¿no? Es que el que hemos tenido, con más o menos fortuna, hasta este momento, y que realmente pues ha impedido la guerra, ¿no? O al menos la ha limitado, o al menos ha impedido la gran guerra, Sí. ¿no? La gran catástrofe, ¿no? Al estilo de la que fueron las dos guerras mundiales, ¿no? La escuela realista se basa no en que exista pues un sistema internacional, ¿no? que promueva por sí mismo la paz y la seguridad, ¿no? Sino en el interés de cada una de las naciones, entendiendo que si una nación persigue su interés y ese interés choca con el de otra, ¿no? Que también tiene los suyos, pues precisamente, ¿no? De la defensa de esos intereses, ¿no? En cada uno de los casos, ¿no? Pues se va a producir pues, una situación de compromiso que por sí misma pues va a evitar la guerra. O sea, es decir, pues haya un equilibrio y nadie va a querer pues esto ir a una confrontación en la que pueda salir perjudicado en sus intereses. Bueno, este realismo, esta escuela realista, ¿no? Que es la que estamos viendo pues ahora pues en manos del presidente Trump. Sí. Se dice America First, o sea, el interés de Estados Unidos está por encima de todo. Para mí, yo sé que para, que para los demás no, ¿no? Pero bueno, Claro. Bueno, en este caso pero él aplica una política realista egoísta, claro, podríamos decir, o egocéntrica. claro, claro, se Es basa no política realismo, realista realismo. en una política de equilibrios, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo no puedo afrontar a un Estado que es más fuerte, que es más fuerte que yo, pues entonces lo que hago es que me pongo en contacto, me pongo en cooperación con otros estados, ¿no? Y
equilibramos, se basa en una serie de equilibrios, ¿no? Que se producen de una forma más o menos natural, ¿no? Pero sin referencia a un orden internacional específico, ¿eh? O sea, una cosa es el orden mundial, que se basa en digamos, en la realidad, en la fuerza, en el poder nacional de los estados, ¿no? Y otra es el orden internacional, que es un orden teórico, pues basado en una serie de normas jurídicas, ¿no? Bueno, pues esta es la diferencia que hay entre los dos. Son dos puntos de vista que tampoco se puede decir que sean absolutos, ¿no? Porque puede haber algo de esto y algo del otro. Yo personalmente, desde luego, no concibo un orden mundial, ¿no? Que no tenga como referente pues un determinado orden internacional. Es decir, el derecho internacional es necesario. Claro. Sin embargo, pues un Estado que no vela por sus intereses, ¿no? Y confía excesivamente en lo que van a hacer los demás, ¿no? Pues un Estado cuyos intereses nunca van a estar salvaguardados. Quizá lo ideal, mi general, en su caso y en el mío, es un término medio. No, Sí, es un término. ni un extremo ni el otro. Claro, que es Hoy lo en día no siempre hay que irse, no todo el mundo es blanco y negro, que parece que la gente estamos con los blancos y negros, o soy del Barcelona o soy del Madrid, y nunca hay claro, puntos intermedios. Pues en este caso sería un punto intermedio. Ni se puede ser realista al 100% como está haciendo Trump, porque a veces esas alianzas que él busca puntuales a lo mejor no le van a salir bien. Él está jugándoselo todo ahí a unas claro. cartas como le gusta, y esos juegos de cartas, esas partidas de póker que él echa, pueden, igual ganas, igual pierdes. Y la política idealista 100% tampoco funciona, porque no puedes confiar, por desgracia, que el resto del mundo son todos unas bellísimas personas y buscan Claro. la paz mundial. Por desgracia, hemos visto también que no es así, incluso países poderosos. Exactamente. Bueno, pues esta es la cuestión. Entonces, las directivas, tanto la Directiva de Defensa Nacional como la Directiva de Política de Defensa, pues tienen un enfoque idealista y multilateralista, ¿no? O Sí, sea, es decir, España esto participa, ¿no? En el contexto de ese orden internacional, promoviendo la paz junto con los demás estados. Y ese es el centro y la meta y el objetivo fundamental de la política de defensa. O sea, la estrategia de España es pues, que haya es apoyar pues, un orden internacional justo, basado en normas, ¿no? Haciendo la parte que nos corresponde. Bueno, este idealismo es el que ahora pues, ha hecho crisis. ¿Qué es lo que ocurre? sí. Que toda la política de defensa pues, se basa pues, en un mundo feliz, ¿no? Que no se corresponde con la realidad y por tanto todo esto pues, ha quedado fuera de lugar después de la invasión de Ucrania. Se ha puesto Sí. de manifiesto que hay algunos que no están dispuestos a aceptar ese orden internacional y por muchas condenas, ¿no? que pueda haber, ¿no? Por parte de los órganos internacionales y tal, ¿no? Pues a ver quién sienta en el banquillo a Vladimir Putin. Mm. En fin, esto en Yugoslavia pudo funcionar con Milosevic. En este caso, pues, es totalmente impensable algo por el Sí. estilo. Es decir, pues la guerra pues, ha asomado, ¿no? Entonces ahora hay que adoptar posturas más realistas. Bueno, ya entrando en los documentos, ¿no? La Sí. Directiva de Política de Defensa de 2020, decimos, ¿no? Está en vigor. Se deriva de la Directiva de Defensa Nacional del mismo año y tiene en consecuencia la misma orientación y también sus mismos efectos, ¿no? Sí. Así pues, la política de defensa tiene por objeto, según se dice, potenciar nuestra defensa colectiva, esto es en combinación con nuestros socios y aliados, y promover la paz y la estabilidad internacionales, ¿no? No es que esté mal tener aliados es necesario. Ya hemos dicho que esto, incluso las grandes potencias, ¿no? Quizás las grandes potencias son las que más necesitan tener aliados precisamente por la envergadura de sus intereses, ¿no? Y poder alcanzarlos, ¿no? Esto, sin embargo, lo que no podemos hacer es decir que el objeto de nuestra política de defensa es fortalecer la defensa colectiva y promover la paz y la estabilidad
cuando estamos ignorando la defensa de nuestros propios intereses, que realmente es nuestro centro, porque si estamos en alianzas es precisamente para fortalecer el poder nacional en la defensa de nuestro interés, del interés nacional, del interés soberano, ¿no? Entonces, la directiva pues solo excepcionalmente prevé actuar de manera autónoma para asegurar la soberanía de intereses nacionales. Y esto es poner el carro delante de los bueyes. Es decir, si tú estás en la OTAN es para poder proteger tus intereses allá donde se encuentren, particularmente los intereses vitales, ¿no? Ya estamos viendo que España es un país que tiene intereses al otro lado del estrecho, es decir, fuera del área OTAN. Estamos hablando de intereses vitales, estamos hablando de lo más obvio, que son los intereses territoriales, es Sí, decir, la integridad territorial, ¿no? Bueno, pues el Tratado de Washington, en su artículo sexto, que define el área en la cual funciona la estipulación de defensa mutua, que está en el artículo 5, pues excluye, puedo decir, no incluye nuestras plazas de soberanía, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que son parte del territorio nacional, aunque la Constitución no la cite como tales, porque es que la Constitución no describe el territorio nacional, lo cual no. ya estamos viendo pues que es bueno, es un defecto importante. Bueno, dice la directiva, en el exterior, la actuación de las Fuerzas Armadas se articulará por medio de misiones y operaciones de paz. Estoy citando textualmente, Sí, ¿no? sí, Además, se llevarán a cabo misiones permanentes de vigilancia, protección y control de los espacios estratégicos de interés nacional. Bueno, toda referencia a las amenazas brilla por su ausencia sí, aquí. es Eh, eh, el buenismo en un claro, papel. no se puede, y no se puede Claro, decir hombre, que en estos documentos no se puede hacer referencia a las amenazas. Bueno, sí, a lo mejor no se puede hacer referencias específicas, amenazas, ¿no? Que pueden claro, en un momento determinado, pues, determinar, ¿no? Una relación de confrontación con vecinos que, no, que nos interesa, pues, sí, mantener una cierta distensión, ¿no? Pero tampoco podemos obviarlo totalmente, ¿no? Y si comparamos con documentos semejantes, ¿no? Como por ejemplo el documento francés continuamente pues está haciendo referencia al papel de Francia en el mundo, la claro. presencia de Francia en el mundo, la presencia de nuestro interés aquí, allí, en el Pacífico, en tal y cual. Claro, es lo que realmente estamos hablando, ¿no? Y aquí no, aquí todo es puramente teórico, ¿no? Se llevarán a cabo misiones permanentes de vigilancia, pero esto es Sí, además, o sea, estas misiones permanentes de vigilancia que son las que se hacen con nuestros medios, ¿no? sí, Esto es además, ¿no? Porque lo importante es hacer operaciones de paz, es lo que sí, estoy diciendo. En el exterior, la actuación de las Fuerzas Armadas se articulará por medio de misiones y operaciones de paz. Estos son años 90. claro. Cuando en el mundo lo que uno había que hacer era proyectar una estabilidad después de la caída de la Unión Soviética y haber desaparecido pues la amenaza fundamental que representaba. Es decir, que lo que estábamos haciendo es actuar en un sistema monopolar, esto liderado por Estados Unidos, pues para evitar que determinados focos de inestabilidad que se produjeran y tal no pudieran deslizarse hacia guerras que nunca iban a ser la gran guerra, serían guerras limitadas, ¿no? Pero era mantener un mundo estable, ¿no? Esas son las operaciones de paz, ¿no? Dices que el mundo ya no es así. ¿Qué están haciendo las Fuerzas Armadas ahora fundamentalmente? ¿Operaciones de paz? No. No, Ahora lo que son despliegue adelantado hacia Rusia, el ¿no? mundo ha cambiado y El estamos mundo en ha otra cambiado. época totalmente diferente ya. Bueno, de la consideración del contexto estratégico, por no entrar en detalles innecesarios, se pondera en la directiva como zonas de especial interés para España el Mediterráneo, el norte de África y el Sahel, así como en menor medida el Golfo de Guinea y el Índico Occidental. Estamos viendo que son los sitios donde tenemos ahora despliegues, ¿no? De fuerzas terrestres y fuerzas navales, ¿no? Y fuerzas aéreas también. En estas regiones se ha venido desarrollando una intensa cooperación con la Unión Europea. O sea, en África, por ejemplo, Sahel. Sí, Pero hay que reparar que tanto España como Francia han tenido que retirar sus fuerzas de ahí.
también han cambiado las cosas en el Sahel. Ya, o sea, no es que el Sahel ya no sea importante para España, es importantísimo para la seguridad nacional, ¿no? Pero antes estábamos y ahora ya no podemos estar. Claro, Es que ahora Francia no puede estar. O sea, porque Francia, España sola no puede hacer ese tipo de misiones, es el problema que tenemos en esa zona. sí, ni España sola, ni Ni, Francia bueno, ni sola, Francia sola ni tampoco. siquiera Estados Unidos, ¿no? Que Mm, ha venido manteniendo ahí una base de drones sí, importante, ¿no? Bueno, importante, relativamente importante y tal, ¿no? Pues puede permanecer ahí. ¿Quién está entrando ahí? Bueno, ahí ha entrado Rusia, y China. Rusia, que tampoco pensemos, ¿no? Que ha entrado, cuando entró en su momento con el grupo Wagner, ¿no? Sí, Y ahora con esto, con los, vamos, también que son fuerzas irregulares, ¿no? sí, Que mantiene ahí, ¿no? Pero que tampoco está muy en sintonía con estos países. Ahí quien está no, pisando fuerte, es China. sí, China está con su expansión económica ahí. El otro día pues estaba viendo ahí en la feria de Jerez, ¿no? Y había sí, ahí vendiendo africanos que estaban vendiendo sí, mantones y tal, ¿no? Decía, ahora los mantones de Manila ya no vienen de Manila, sí, sí, vienen del Sahel. sí, Sí, sí. produce China, los de Los Manila, está produciendo en el igual que Sahel. esto, ¿no? Todo eso, mi general, recordar a nuestros espectadores y oyentes que tienen tres programas sobre lo que es el Sahel, tanto el extremo oriental como el extremo occidental. Hemos hablado de todo ello y bueno, que se lo recomiendo. Pueden escucharlo y hablamos más a fondo de esta presencia extranjera allí, la llegada de China a toda esta zona con el abandono de los occidentales, que es a lo que va. Bueno, el este, Sí. todo esto estamos hablando Sí, nos de quedan 15 África. minutos, mi eh, general. Tenemos 15 minutos. Sí, estamos hablando de África y del despliegue en África. Bueno, el Sí, despliegue en África, decimos, ahí hemos ido de la mano de Francia y las dos de la mano, digamos, de la Unión Europea, ¿no? sí, El Sahel con fuerzas terrestres, ejército de tierra, infantería marina, fuerzas aéreas muy limitados, apoyo de transporte, que es lo que ha habido muy, muy poquito, y luego en esto las operaciones en el Índico, que también han venido de Atalanta, ¿no? Que han sí, venido esto también en el marco de la Unión Europea. Bueno, esto es lo que ha sido África, muy importante, pero ahí es el apoyo de España ha estado en la Unión Europea como parte de ese sistema europeo que estamos viendo que se ha venido abajo, sin saber muy bien, pues, qué más podrá pasar. En cuanto al este, en el este, en cambio, es donde tiene el foco la OTAN. Y ahí la participación de las Fuerzas Armadas es participar en su despliegue adelantado, con fuerzas muy limitadas. O sea, ahí, pues, lo que tenemos es lo que es el despliegue adelantado del ejército de tierra, que es una fuerza mecanizada. Hay fuerzas aéreas, ¿no? En el Báltico, fuerzas aéreas también en los Balcanes, sí, y hay una fuerza de infantería marina en Rumanía, ¿no? O sea que, pero todo con efectivos muy limitados, porque todo el despliegue aliado ahí, despliegue adelantado, realmente lo que está es marcando, pues, un interés, una intención, ¿eh? Bueno, el interés que muestra la directiva se refiere a los compromisos internacionales. Es decir, ¿para qué estamos ahí? Estamos por cumplir. Estamos por sí, cumplir los compromisos. O sea, España es cumplidora, ¿no? Es como si tuviéramos una serie de deberes que nos están imponiendo otros y nosotros los estamos cumpliendo. Pero no hay esa conciencia de que con eso, lo que estamos haciendo realmente es defender el interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional de ahí? ¿No? Pues no está claro. Sostener el conjunto de las Fuerzas Armadas. Y si ya no queremos, bueno, pues si ya no queremos, pues nos vamos y ya está. Es decir, como el que se va sí, del club, ¿no? Eso tendría gravísimas consecuencias. Eso no queda muy claro. Hay otro mensaje además que es equívoco. Es decir, si estamos en este club, pues ya con esto cumplimos. Hemos cumplido, y ya estamos seguros. sí.
porque ya como somos un país OTAN, pues nadie nos va a atacar. Bueno, pues eso desde luego no es ningún principio, ¿no? Si no estamos, ¿no?, con la fuerza necesaria para ser un aliado de referencia, que en un momento dado pues haya que tener en cuenta precisamente por el valor de nuestra aportación, pues entonces nuestro interés tampoco será contemplado en la misma medida. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en el estrecho, si crece mucho la presencia militar, ¿no? O sea, el peso Sí, de Marruecos, pues Marruecos en un momento determinado puede ser un contrapeso a España, en relación con Estados sí, Unidos. Si la presencia del litoral español es muy importante, es importantísimo, es mucho más importante que Gibraltar, pero si Gibraltar es un aliado, perdón, si el Reino Unido es un aliado de referencia en la OTAN, ¿no?, de mucho más peso que España, pues entonces, claro, el interés de España queda relegado, porque es asumido su representación por otro, ¿no? O sea, el valor del territorio en este caso es el valor de Gibraltar. En este caso, pues, es estar en manos de otra potencia que no sea exactamente España, y eso devalúa su presencia, ¿no? Solamente si España tuviera un peso militar pues mucho más importante, tendría que ser tenida sí. en cuenta, ¿no? Bueno, esto es lo que falta, digamos, ahí esa orientación, digamos, idealista, ¿no?, de la directiva, ¿no? Bueno, hay un párrafo que también es revelador, ¿no? Y se refiere a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando precisamente del peso militar, ¿no? El peso militar dentro del espacio estratégico en el que estamos, ¿no? Dice, las Fuerzas Armadas deberán ser capaces de sostener el despliegue de fuerzas necesarias para mantener sus misiones permanentes. Las misiones permanentes son las que son de vigilancia del espacio aéreo y vigilancia marítima, ¿no? Los compromisos con las organizaciones internacionales y la defensa de los intereses nacionales en el exterior. Se deberá estar además en disposición de incrementar ese esfuerzo militar sostenible al menos en un 50% durante un periodo máximo de un año. Es decir, primero los compromisos, como estamos diciendo. Luego la defensa de los intereses nacionales. O sea, ya Sí. estamos viendo que hay una diferencia de prioridad, ¿no? Que la propia redacción lo está señalando, ¿no? Eh, la defensa de los intereses nacionales en el exterior. ¿Solo en el exterior? La defensa del territorio nacional es en el exterior o en el interior. O sea, Claro. con respecto a una amenaza exterior, si queremos, ¿no? Pero es que la palabra amenaza no aparece, pues está prohibida. ¿Eh? ¿Es acaso descuido del redactor? Es posible. Es posible que sea una redacción poco rigurosa. Y eso de un año como máximo. Hay que, claro, si dijese al menos en un 50% durante un periodo máximo de un año. Yo la verdad es que no termino de entender muy bien Sí. este juego de máximos y mínimos, Mm. ¿no? Como es, ¿no? Al menos en un 50% durante un periodo máximo, ¿no? O sea que puede ser, si es al menos en un 50%, puede ser un 100%, Claro. aunque no esté expreso, ¿no? Pero hasta un año. ¿Y después de un año qué? ¿Qué pasa después? Claro, claro. Es que lo de Ucrania va para tres, ¿no? Sí, Bueno, tampoco, o sea, parece que una guerra prolongada tampoco está en la mente del gobierno cuando aprobó esta directiva, ¿no? mm, Bueno, tal vez por ese motivo las reservas de guerra y de recursos humanos estén bajo mínimos. De sí, esto hablaremos cuando hablemos de política de recursos, sí, a ver cómo andamos. Bueno, el tratamiento de la política de recursos humanos en esta directiva es inconsistente, es un recurso sí, importantísimo, sin una base de reclutamiento suficiente, sin efectivos, ¿no? Sin la posibilidad pues, de completar bajas en un momento determinado, pues no hay Fuerzas Armadas, ¿no? Tan solo encontramos ideas vagas como mejorar las condiciones de calidad de vida, alcanzar la excelencia, mantener la motivación, la conciliación de la vida familiar, la reinserción laboral. mm,
son temas de los que hay que hablar. Sí, 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 ya hablaremos también, pero bueno, que todo eso es palabrería realmente Claro, y no hay nada concreto. no hay referencias al grave problema de reclutamiento, consecuencia de una demografía declinante y de la falta de motivación, consolidación y expectativas de un modelo profesional que data ya de 30 años atrás, Sí, ¿no? Y en esto hay muchísimo que hablar del tema. Simplemente apunto, algunos de nuestros oyentes, ¿no?, se encontrarán quizá en este caso de las famosas bajas por los 45 años, ¿no?, sí, de edad. sí. Bueno, se pone en cambio el acento, este tratamiento tan pobre de recursos humanos, en la obtención de capacidades, entendidas estas en su vertiente de armamento y material. O sea, cuando se habla de capacidades, estamos hablando bueno, realmente capacidades son capacidades de actuación, capacidades de Mm, ejecución, ¿no?, que integran en un sistema de fuerzas, ¿no?, sí, todos los recursos, ¿no? Pero en fin, aquí se están refiriendo al armamento y material, así como al desarrollo de una base industrial y tecnológica de la defensa en estrecha cooperación con la política de especial cooperación en el seno de la política de defensa de la Unión Europea, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa con respecto a la Unión Europea, y es que mm, la Unión Europea no tiene entre sus competencias, digamos, mm, ¿no?, la defensa. sí, No quiere decir que no hable de defensa. sí, pero es secundario totalmente. En el artículo 40, o sea, más que secundario es algo que está fuera Mm, de lo que previeron sus creadores, los creadores de la Unión. Los creadores de la Unión lo que vieron fue la necesidad de evitar las guerras en Europa, mm. poniendo en común los intereses económicos. Es decir, Económico, sí, sí. favorecemos una economía compartida, pues un mercado común, y Mm. la libre circulación de bienes, servicios Sí, y demás. una asociación Pues económica puramente que se era evitarán las el guerras origen. porque todo el mundo querrá, pues, que apoyar eso. Estamos unidos por lazos económicos y tal, ¿no? Y bueno, entonces no era un objetivo inmediato, ¿no?, pues esto, ¿no? Aunque se intentó con la Comunidad Europea de Defensa, pero no se hizo. Entonces, a partir del artículo 40 de los tratados, ¿no? Sí, Sin embargo, se hace mención a la defensa, pero se hace mención a la defensa como la necesidad de llegar en algún momento a un sistema de defensa común, llegar en algún momento, bueno, tampoco se dice exactamente cómo, ¿no?, y se ofrece una política de voluntaria, ¿no?, de cooperación reforzada, es decir, se ponen sí, de acuerdo, pues varios países, realmente son muchos, ¿no?, son todos, ¿no? Pero al margen casi de los tratados, ¿no? Porque no se contempla una política de defensa que no sea competencia de los propios estados, ¿no? En esto no hay concesiones, ¿no? Bueno, eso se centra sobre todo en la política industrial. Hay una política de cooperación industrial que a lo que tiende, ya veremos el libro blanco de la defensa europea que se ha hecho hace poco, el rearmar Europa, ¿no?, pues trata precisamente de esto, se centra en el desarrollo de esa base industrial y tecnológica de la defensa, ¿no?, europea. Y por último, y ya con esto terminamos el análisis, ¿no?, la crítica que estamos haciendo de esa directiva, que bueno, es una crítica necesaria y además oportuna, porque sí. precisamente por lo que estamos diciendo, porque ha cambiado todo, ¿no?, y habrá que hacer algo nuevo, ¿no?, y todavía no sabemos qué es. La guinda del pastel, pues que no me resisto a leer, dice: de acuerdo con lo establecido en la Directiva de Defensa Nacional del presidente del Gobierno 2020, la atención a los objetivos definidos en esta directiva requiere unos recursos financieros razonables y un escenario presupuestario lo más estable posible. Fin de la cita. Sí. Está claro que ni en uno ni en otro documento encontramos la menor referencia a lo que se considera un horizonte presupuestario razonable y estable. O sea, aquí tenemos pues más, también es evanescente, igual Sí, que en materia de recursos humanos. En el contexto aliado, la Cumbre de Gales de 2014 consideró apropiado alcanzar en 10 años
en 10 años, Hmm. un esfuerzo de defensa de un 2% del PIB. Esto estamos hartos de oírlo porque Sí, además, y ahora, últimamente, se exige ya inmediatamente, no en los 10 años. claro, dice el gobierno de Rajoy se comprometió a ello. Hmm. Fue el que se comprometió en Sí, Gales a eso, ¿no? En 2014, ¿no? Pero ya ven que transcurrido el plazo, que termina sí, en 2024, estamos en el 1,46. sí, o 1,28 según otras fuentes, Según, y han según pasado otras 11 fuentes, ¿no? años. Sí, yo digo el 1,46 por citar la cifra Sí, oficial. sí, Realmente, si hacemos números, pues estamos en el sí, 1. dicen que es sobre 1,28, pero bueno, vale igual, desde luego no estamos en el 2 y han pasado 11 años. Claro. Y Como, eh, como, o sea, ven cómo no tenemos política de defensa, sí, verdaderamente, que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues, claro que nuestros socios europeos, si llegar a estos extremos, tampoco iban mucho más allá. sí, Como decimos, no, se no, produjo la defensa de los demás iban la parecido. invasión de Ucrania, ¿no? La invasión Sí, de Ucrania se produjo precisamente por esto, porque vivíamos pues en un mundo feliz, vivíamos en esto, en Europa, sobre sí, todo, instalado porque claro, Estados Unidos había seguido su propio camino, con la guerra contra el terror y demás y tal, ¿no? sí, Pero aquí la guerra contra el terror la hacían los americanos, nosotros hacíamos como que íbamos, ¿no? Allí a Afganistán y tal, ¿no? Sí, sí, estábamos allí y tal, ¿no? Y en Irak tenemos ahí, pero realmente pues no era nuestro problema. España, mm, perdón, Europa, pues se basaba en su presencia en el sí, mundo, en ese poder blando, ¿no? Europeo, ¿no? Y eso no costaba dinero en esto, en armamento, no costaba dinero mantener ejércitos, ¿no? Seguíamos viviendo de los sí, dividendos de la paz, disfrutando los dividendos de la paz. Y ahora, precisamente, tenemos un desafío por delante cuando hay un presidente de Estados Unidos que dice, bueno, pues ya está bien de los dividendos de la sí. paz. Y el, Yo también y quiero. Si queréis claro, defender, os la pagáis. y mi general, el desafío lo vamos a ver en el siguiente El programa. desafío lo veremos en el siguiente Lo programa, veremos en el siguiente programa. lo que ha significado pues, un desafío doble. Primero, Sí, la amenaza de Rusia. Cuando digo amenaza de Rusia, mm, digo lo que dice el concepto estratégico de la OTAN en Madrid. sí, sí, Se hizo en Madrid, o sea, ahí habla de Rusia como una amenaza, no como un socio y como un competidor, ni como, no, sí, como una amenaza. O sea, realmente esa amenaza se ha materializado y tal, ¿no? Y a China, pues no se emplea la palabra amenaza, pero sí se dice como un sí, rival sistémico, ¿no? Es sí, decir, o sea, una gente que tiene un sistema político que no tiene nada que ver con el nuestro, con y el por nuestro. tanto, pues sí, no pueden tratar de imponerlo en un determinado momento, y por eso es Sí, un rival muy peligroso que hay que tener en cuenta. O sea, el mundo se ha puesto así. Pero claro, esto por una parte, pero por otra parte está el otro desafío es sí. el de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos lo que nos viene a decir, si queréis seguridad, desde ahora os la vais a pagar. Y si no os pagáis la defensa y tengo que suplirla de alguna forma, me vais a pagar aranceles. Sí, Es una forma yo de sigo pagar, cobrando. pero en definitiva es pagar. Sí, Y en eso estamos, ¿no? Y de esto y, hablaremos y hablaremos en el próximo en el programa, mi próximo programa. general. Hemos llegado al final del programa. Mi general, muchas gracias. Una exposición muy interesante y además muy novedosa. Y seguiremos con el desafío, los desafíos del mundo actual en el mundo de la defensa en el próximo programa. Gracias, mi general. Muchas gracias y gracias por vuestro seguimiento a todos. Y gracias a todos Un los que abrazo. nos seguís también. Un abrazo, como dice el general. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo martes aquí en Multicanal Radio a las 4 de la tarde. Nos tenéis YouTube, iVoox y Spotify. Un saludo y salud, amigos.